Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 71 del podcast Legado Avatar. Hoy les hablaré de la Nación del Fuego y el imperialismo en Avatar, pero también tocaré otros temas a los que se acerca el término, como lo son el colonialismo y el imperialismo ambiental, así como sus métodos más comunes, la propaganda y el aprisionamiento, y sus consecuencias más severas, las rebeliones opositoras y la inmigración de civiles. Para este episodio me he basado no solo en lo que se ve durante la serie animada Avatar: El último maestro aire, sino que también he buscado artículos, análisis e incluso una muy interesante tesis sobre el tema que usaré a lo largo del episodio, dando por supuesto los debidos créditos. Pasada la presentación, podemos avanzar a la primera parte del episodio. Parte 1. Los conceptos. Antes de adentrarnos en las ejemplificaciones de imperialismo y todos los demás términos apenas mencionados, quiero tomarme el tiempo de diferenciar los términos colonialismo e imperialismo, pues en la portada y título del episodio he usado solo la palabra imperialismo, pero no para referirme a ambos conceptos como uno solo, sino como una forma de simplificar el tema. Pero si vamos a ser lo más exactos que se pueda, el colonialismo se da cuando un país toma control de otro territorio, generalmente lejano, para explotarlo bajo sus propios intereses culturales, políticos o económicos. El país colonizador se apropia del país colonizado y lo transforma según su propia conveniencia. Un ejemplo que habremos de conocer bien todos es el del Imperio Británico en India, que ocupó el país asiático explotando sus recursos, imponiendo su propio sistema educativo e idioma y controlando su economía. El imperialismo, por su parte, es un concepto un poco más amplio que se refiere a la idea del control y la dominación, pero no por ello implica la ocupación directa del territorio. El imperialismo es un sistema político en el que un país extiende su poder e influencia sobre otros, ya sea por el uso de la fuerza militar, la diplomacia o el control económico. Un ejemplo de esto último sería el control estadounidense sobre América Latina a lo largo del siglo XX, ya que si bien no se ocupaban directamente muchos de estos países, sí que se ejercía una importante influencia política y económica, teniendo una gran participación sobre conflictos internos de los diferentes gobiernos de estos países. Según la tesis de honor de Jared Michael Christian de la Universidad del Este de Kentucky, mientras el colonialismo representa a grupos entrando a un nuevo espacio para crear una nueva comunidad, a veces generando tensiones y violencia contra otros grupos, el imperialismo es cuando grupos que vienen crean políticas para reclamar el poder en otro país para su influencia. Otro de los conceptos que Avatar cubre de gran manera es la propaganda, la cual suele ir de la mano de gobiernos imperialistas, aunque no es exclusiva de estos, todo se ha dicho. La propaganda es la divulgación de desinformación a través de mensajes que pretenden compartir prosperidad, pero que en verdad buscan destruir culturas y civilizaciones enteras para imponer lo que el origen de la propaganda cree. La propaganda busca principalmente justificar las ideas expansionistas, convirtiendo a los líderes de esas ideas en símbolos positivos por delante de los líderes de esos territorios que buscan ser anexados y que se vuelven objetivos de la desacreditación y la demonización inclusive. La propaganda imperialista también es una forma que se tiene de ocultar la verdad de lo que pasa en el imperio, que suelen ser abusos e injusticias, generalmente hacia los opositores y pueblos inocentes. Esta se puede extender por los medios de comunicación, el arte y la literatura, la educación y los discursos políticos oficiales. Todo esto busca contribuir a dar forma a una opinión pública favorable para lo que el líder o los líderes del imperio buscan conseguir a largo plazo. Y por último tenemos el aprisionamiento, las rebeliones y la inmigración, que forman parte de un mismo objetivo: acallar al opositor, al enemigo. Cuando un país extranjero ataca a otro, es común que primero, o principalmente, se atente contra las figuras de máximo poder e influencia dentro del territorio que busca ser anexado al imperio. Para esto se utiliza el aprisionamiento de los líderes más importantes, lo que puede generar las rebeliones y resistencias. Cuando estas no funcionan, o incluso cuando estas se forman pero no son lo suficientemente capaces
después de resistir al ataque, se produce la inmigración de aquellos que no quieren ser sometidos y que salen a buscar una mejor vida. Es importante entender y sobre todo saber reconocer todos estos conceptos, pues han sido tratados en el universo Avatar en muchas ocasiones, pero el producto en el que más predominan es en Avatar: El último maestro aire. Por eso el título de este episodio es La Nación del Fuego y, es decir, voy a centrarme en los métodos colonialistas, imperialistas, de propaganda y aprisionamiento de la Nación del Fuego en específico, ya que si bien hay otros ejemplos en el universo Avatar, estos tienden a englobarse en otros conceptos que ya voy a tratar en futuros episodios del podcast. Parte 2. La Nación del Fuego y el colonialismo e imperialismo en Avatar. Muy bien, ahora que tenemos los conceptos mayormente entendidos, podemos entrar en cómo la serie Avatar: El último maestro aire los aplica. Y podemos iniciar, como lo indica Paolo Vera de The Stanford Daily, por el opening mismo de la serie, donde Katara nos dice que las 4 naciones del mundo Avatar solían vivir en armonía, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. De entrada, la serie nos presenta cómo, por atacar a las demás naciones, la Nación del Fuego es la agresora y el motivo por el que no hay paz. Esto es muy importante, porque fija la postura de toda la serie sobre todos estos temas y la perspectiva que se apoyará. La Nación del Fuego debe ser detenida porque solo así podrá volver el equilibrio al mundo. Este es un mensaje que, a medida que Aang avance en su viaje, volveremos a oír muchas veces más. El colonialismo se ve representado en multitud de ocasiones a lo largo y ancho de toda la serie, ya que si bien la Nación del Fuego comenzó la Guerra de los 100 años con un genocidio a los nómadas aire, que otro día podemos hablar más en profundidad de los genocidios en Avatar, este no se produjo para ocupar y colonizar los territorios de la Nación del Aire, es decir, los templos, sino que se hizo con el objetivo de eliminar a la mayor amenaza para la Nación del Fuego y la mayor esperanza del mundo, el Avatar. Después de producido el genocidio, los templos fueron abandonados por toda vida y la Nación del Fuego nunca demostró un verdadero interés en ocupar ni explotar todas estas áreas. Se podría decir que porque eran lejanas a cualquier otro tipo de civilización y de muy difícil acceso. Quizá en otro tiempo, con mayores tecnologías, como más tarde se tendrían los globos y dirigibles aéreos, la Nación del Fuego pudo haber considerado establecer fortalezas o prisiones aisladas en estas altas montañas o distantes acantilados. Pero para los peinados de los señores del fuego conocidos, esto nunca pareció ser ni siquiera una idea. Sin embargo, cuando la Nación del Fuego comenzó a invadir los territorios occidentales del norte del Reino Tierra, sí que estableció colonias, las cuales ya tenían el precedente originado algunas décadas atrás por el propio primer precursor de la guerra, el Señor del Fuego Sosin. Estas colonias sobrevivieron todo el siglo de duración del conflicto bélico y más tarde representaron una marca histórica imborrable para ambos bandos una vez la paz fue instaurada entre las 4 naciones. Como aprenderíamos en los cómics posteriores a la serie, la Nación del Fuego no solo llegó, ocupó y echó a los habitantes del Reino Tierra de todas estas áreas, sino que de cierta forma sus grupos sociales se mezclaron, creando una convivencia en su gran mayoría beneficiosa para el lado de la Nación del Fuego. Sin embargo, a medida que el siglo de conflictos pasó, comenzó a ser común que ciudadanos de la Nación del Fuego tuvieran incluso descendencia con ciudadanos del Reino Tierra, dando forma a las primeras familias multiculturales del mundo Avatar en siglos. Durante la serie, sin embargo, se vio una forma de colonialismo más extrema, con la Nación del Fuego buscando la dominación de territorios extranjeros por el uso de la fuerza militar, como en el asedio de la tribu Agua del Norte, el golpe de estado a Ba Sing Se y el intento de marchar al Reino Tierra con aeronaves desde las que pretendían quemar todo ser vivo, lo que habría significado, de lograrse, un tercer genocidio de la Nación del Fuego en 100 años. Pero la Nación del Fuego tenía otros métodos para conquistar a sus enemigos, y esto es lo que durante la serie podemos clasificar como imperialismo, pero con una característica extra: imperialismo ambiental. Si bien iniciada la Guerra de los 100 años, la Nación del Fuego contaba con una amplia ventaja militar frente a la potencialidad de las otras naciones, eso no los detuvo de pensar en estrategias que buscaron y lograron eliminar cualquier tipo de supervivencia o de abastecimiento del Reino Tierra, en
en específico cuando comenzarán a llegar sus primeros ataques. Es por eso que uno de los primeros objetivos de la Nación del Fuego fue la ciudad de Taku, el mayor centro comercial y productivo del Veinotiefa. Con este ataque letal, la Nación del Fuego se aseguró de que su principal enemigo no tuviera la capacidad de presentar una buena defensiva. El primer ejemplo de esta estrategia que la serie nos dio fue en su séptimo episodio, El solsticio de invierno, parte 1, el mundo de los espíritus. Aquí vemos cómo la Nación del Fuego quemó gran parte de un bosque del Veinotiefa para poder avanzar a otras áreas del gran continente, sin preocuparse porque aquella quema de árboles y por lo tanto de recursos y territorio fértil produjo una gran devastación ecológica y comercial en los asentamientos de la zona, pero principalmente produjo la ira de un espíritu que habita en las cercanías, el espíritu del bosque Heibai. Heibai, y todo el episodio en el que lo vemos, es una ejemplificación muy clara de las consecuencias de este imperialismo ambiental que la Nación del Fuego ejercía a diestra y siniestra, porque algo que podríamos interpretar como un problema menor, la quema de una franja boscosa para poder avanzar, terminó desencadenando la disminución y posiblemente futura extinción de todo un grupo de personas. En este episodio, descubrimos que el espíritu Heibai está molesto por la destrucción del bosque, no específicamente con la gente del pueblo al que ataca y tampoco no específicamente con la Nación del Fuego. Él, dentro de la mitología espiritual de Avatar, representa a un gran animal que se ha quedado desorientado ante la pérdida de su hogar y que ahora vaga por áreas cercanas provocando más destrucción. Pero esto no hace malo a Heibai. Él no es el villano de esta historia, sino una víctima más. Es por eso que al final, cuando Aang logra conectar con él y le indica que el bosque volverá a crecer, él se va en paz y devuelve a los humanos previamente capturados, porque su intención nunca fue lastimar y perjudicar a otros como si lo era de la Nación del Fuego, solo estaba perdido. Otro ejemplo del daño por parte de la Nación del Fuego al medio ambiente por culpa de su expansión imperialista se nos presenta en el tercer episodio del libro Fuego, La Dama Pintada. Aunque aquí, así como en el próximo caso, sucede algo curioso. La Nación del Fuego está tan obsesionada por avanzar sobre sus enemigos y por conquistar el mundo que termina por provocarle daños a su propio territorio y por lo tanto a su propia gente. En este episodio vemos cómo un pueblo de la Nación del Fuego está siendo contaminado por una fábrica de armas. Esta gente no solo ha sido olvidada por el gobierno del Señor del Fuego, sino que incluso llega a ser sometida y casi eliminada cuando la Dama Pintada, es decir Katara, junto con Aang, destruyen la fábrica para que la contaminación termine, lo que podríamos calificar, ya que estamos, como un acto de ecoterrorismo, pero no es el tema del día. Y un segundo caso de imperialismo ambiental y que también afecta de forma directa a la Nación del Fuego se nos presenta en el episodio 13 del libro 3, Los Maestros Fuego Originales. En este episodio descubrimos que el motivo por el que la Nación del Fuego ya no tiene dragones es porque los propios Maestros Fuego comenzaron la tradición de asesinarlos en búsqueda de una aparente grandeza. Este también lo podríamos considerar un caso de propaganda interna, ya que el Señor del Fuego Sozin daba títulos de dragón a los que mataban dragones, convenciéndolos de que así podrían llegar a ser los mejores y más respetados Maestros Fuego, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era destruir uno de los elementos más naturales, culturales e importantes de su identidad nacional, lo que se llevaba consigo el origen mismo del fuego control, esto último claramente promovido a propósito por Sozin, como bien pudimos comprobar al descubrir el verdadero significado y uso para el elemento fuego. Parte 3. Propaganda, aprisionamiento y otros. Pero la Nación del Fuego no logró, durante 100 años, convertirse en el país dominante del mundo solo por sus proezas militares. Internamente, también se enfrentó a muchos procesos que perfeccionaron, siempre para conveniencia de sus líderes, por supuesto, todo el sistema. El método más conocido y difundido durante la serie es el de la propaganda, tanto la externa como la interna. Vamos a comenzar por la interna. En el segundo episodio
episodio del tercer libro, El panuelo en la cabeza, Aang se infiltra en una escuela de la Nación del Fuego y en una de sus clases de historia descubre que a los niños se les enseña que la guerra inició por un enfrentamiento directo entre los ejércitos de la Nación del Fuego y los nómadas aire. Aang, como un nómada aire en persona, se enfrenta a esta afirmación asegurando que los nómadas aire no tenían un ejército y que el Señor del Fuego Sozin tomó a los nómadas aire, su propio pueblo, por sorpresa, siendo un ataque injustificado y cruel. Más adelante, en los episodios 6 y 11, El Avatar y el Señor del Fuego y El Día del Sol Negro parte 2, El Eclipse, se nos dice que la Nación del Fuego pretendía, a través de esta expansión, compartir su prosperidad con el mundo, lo que Zuko, su propio príncipe, acusa de una total mentira. El discurso del príncipe Zuko a su padre, el Señor del Fuego Ozai, es la ejemplificación máxima de cómo la Nación del Fuego no solo es una nación imperialista, sino también una nación malvada, mentirosa y justamente odiada por el resto del mundo. El último ejemplo de propaganda interna en la Nación del Fuego que se nos da en la serie tiene lugar en el episodio 17 del libro Fuego, cuando el equipo Avatar va a ver una obra de teatro que representa sus viajes alrededor del mundo con las constantes persecuciones y enfrentamientos contra la Nación del Fuego. En esta obra, la Nación del Fuego es representada siempre como la figura fuerte y exitosa, mientras que el Avatar y sus amigos son representados con estereotipos y habilidades mucho menores a las verdaderas. A Aang se lo presenta como despreocupado y tonto, en Katara vemos una persona demasiado emocional y en Sokka vemos a un simple alivio cómico. En Zuko, un personaje que a lo largo de la serie es visto indeciso sobre qué bando tomar, vemos la simplificación de su traición al tío Airo por motivos tontos y sin sentido en lugar del dilema moral que vivió. Y por supuesto, el final de la obra es con la Nación del Fuego resultando fácilmente victoriosa ante sus enemigos, siendo estos, el Avatar y sus amigos, los mal posicionados en la historia y no ellos. De esta forma, la Nación del Fuego mantiene entretenido a su pueblo y no le da nunca ningún motivo por el cual desconfiar de lo que están haciendo en el extranjero con las demás naciones. Finalmente tenemos tres términos más: el aprisionamiento, las rebeliones y la inmigración. Aquí he de admitir que el primero sí que exploré en profundidad en variedad de artículos, mientras que los otros dos no tanto, pero igualmente quise incluirlos en el episodio porque es improbable que a futuro, como sí haré con el tema genocidio, le dedique un episodio completo a cada uno. Comenzando por el aprisionamiento de los enemigos y opositores, vemos a la Nación del Fuego hacer esto por primera vez en el sexto episodio de la serie, titulado justamente Prisioneros. Aquí tenemos, de hecho, un ejemplo más de imperialismo, ya que la Nación del Fuego no ocupa como tal la aldea de Haru y su familia, pero sí ejerce presión económica con el cobro de impuestos y el control del sector minero. También introdujo una ley que prohíbe el uso de la tierra control, con todo aquel que demuestre poder sobre este elemento siendo aprisionado y enviado lejos. En el episodio 8 del libro Fuego, vemos cómo, al atacar la tribu Agua del Sur en varias ocasiones, la Nación del Fuego aprisionaba a sus maestros agua por ser la principal amenaza. Sin embargo, es desconocido e improbable que tuvieran objetivos comerciales o territoriales en el Polo Sur, ya que nunca los vimos colonizar o explotar recursos del área, por lo que los ataques repetidos a la cada vez más pequeña e indefensa tribu Agua del Sur siempre se siente más como una forma de acoso del país superior. Obviamente ninguno de los otros ataques a los nómadas aire y al reino tierra están justificados, pero este especialmente se siente como una forma especial de solo oprimirlos. Algunos fans teorizan que el Señor del Fuego Azulon se intentaba asegurar de que no naciera un nuevo avatar de agua si en verdad habían logrado matar al avatar de aire previo, pero esto solo es un headcanon y nunca fue confirmado por fuentes oficiales. En los episodios 14 y 15 del libro Fuego, La Boca Hirviente, partes 1 y 2, vemos cómo la Nación del Fuego no solo tiene prisiones para maestros tierra y agua, sino que en sus prisiones de máxima seguridad mantienen cautivos y aislados a los líderes de los grupos extranjeros más poderosos, como lo son Hakoda por la tribu Agua del Sur y Suki por las guerreras Kyoshi. De esta manera, la Nación del Fuego se asegura de que la influencia de estos guerreros y líderes tan capaces no les
permita a sus enemigos tener o creer tener siquiera ni la más mínima posibilidad de resistir a su dominación. Esto genera asimismo grupos rebeldes como el visto en el episodio 10 del libro Agua, Jet, así como con las propias guerras Kyoshi hasta antes de la captura de Suki, cuando tanto esta como su grupo más cercano comenzaron a viajar por el Reino Tierra para ayudar a la gente. Una de sus misiones era asegurar que la gente civil pudiera llegar a salvo a Ba Sing Se en un proceso inmigratorio enorme que mayormente provenía de las áreas noroccidentales donde la Nación del Fuego tenía sus colonias. Todos estos procesos, métodos y distintos escenarios, podemos concluir, dieron forma durante 100 años a un proceso muy difícil, no solo para las naciones atacadas, sino para la propia nación atacante, la Nación del Fuego, que le provocó al mundo Avatar un daño inmenso y que a su vez desencadenó en muchos cambios para los años por venir. Parte 4. El mayor enemigo del Imperio. Como se dice en la propia serie en múltiples ocasiones, el Avatar es el mayor enemigo de la Nación del Fuego. Solo el Avatar puede dominar los 4 elementos y traer equilibrio al mundo. Pero, en la propia Avatar, el último maestro aire, Aang, el Avatar, no es en verdad el mayor enemigo del Imperio formado por la Nación del Fuego. Y para esto debemos volver al discurso de Zuko ante Ozai en el día del eclipse, cuando dice que, merecidamente, la Nación del Fuego se ha ganado el odio del mundo y que si quieren evitar la destrucción total de este, lo que deben hacer es reemplazar el odio y la destrucción por una era de paz y bondad. Y es ahí donde entra en juego el verdadero mayor enemigo del Imperio, la esperanza. A lo largo de toda la serie, vemos cómo no solo se deja siempre en claro que la Nación del Fuego es el enemigo, sino que también se prioriza que Aang y sus amigos ayuden a los oprimidos por la Nación del Fuego de dos maneras. La primera, venciendo a sus opresores, y la segunda, inspirando a los oprimidos para que den batalla, porque ellos no estarán ahí para cuidarlos siempre. La clave de la serie es la esperanza, y es con la esperanza con la que se forman las rebeliones. Es con la motivación de la esperanza de un mejor mañana por la cual tantas personas deciden abandonar su hogar y se mueven por todo el mundo para llegar a un lugar seguro. Las consecuencias del colonialismo y el imperialismo se ven mayormente reflejadas en Aang al sentirse aislado del mundo por la pérdida de su pueblo y en Sokka y Katara por sufrir de dolor generacional por haber perdido a sus padres de distintas formas por culpa del conflicto. Las consecuencias de la propaganda las vemos mayormente reflejadas en Zuko, quien en un principio creía en todo esto y es cuando sale al mundo y ve con sus propios ojos lo que su país está haciendo que despierta y se da cuenta de que las cosas deben ser diferentes. Y al final es solo con el trabajo y la cooperación de todas las fuerzas del bien que el mundo podrá prosperar. El Avatar venciendo al Señor del Fuego era un paso necesario e irreemplazable, pero sin personas como Zuko en el trono de la Nación del Fuego no habría tenido sentido alguno nada de lo anterior. Avatar, el último maestro aire, nos deja la importante lección de cuestionar lo que se nos enseña de base y a explorar el mundo que nos rodea, no permitiéndole a ninguna persona ni a ningún sistema creer que nos tiene controlados. Esto no significa, sin embargo, convertirte en un agente externo y distante de cualquier tipo de sociedad o grupo, porque esto generalmente termina en casos como Jet, donde las creencias ideológicas son extremistas y solo nos llevan a nuestra propia caída. En cambio, debemos siempre cuestionarlo todo, pero a su vez que vivimos en paz y en sociedad, alimentándonos constantemente del pasado, existiendo responsablemente en el presente y mirando con entusiasmo al futuro. El Avatar puede aprender a controlar los 4 elementos, pero no los aprende a controlar solo. El Avatar puede traer el equilibrio al mundo, pero no lo puede hacer solo. Al final, el compañerismo, la amistad y el amor pueden vencer hasta al imperio más poderoso de la historia. O por lo menos esa es mi reflexión final. Me gustaría que, de la forma en la que lo encuentren posible, me comenten un poco qué es lo que ustedes han pensado todos estos años desde que vieron por primera vez Avatar y la volvieron a ver, quizá entendiendo mejor algunas partes y sobre todo notando la gran complejidad que este mundo y sus personajes nos dieron.
Por mi parte me despido, no sin antes comentarles en exclusiva, para todos aquellos que hayan llegado hasta aquí, que en los próximos episodios tengo pensado hablar de Amon y su propia forma del comunismo, Unalaq y la teología en el mundo Avatar, Saheer y la anarquía, y finalmente Kuvira y el fascismo, con un futuro episodio sobre los genocidios también en mente. Sin nada más que decir, más que invitarlos a que apoyen el podcast de la forma que puedan y desde la plataforma en la que estén, les agradezco por haberme escuchado y hasta la próxima.